el ambiente donde está como la planta creativa, y no siempre, pero en algunos de los casos estudiamos los proyectos así, de esa manera, en conjunto, haciendo como un brainstorming, compartiendo las ideas, y cuando se hace largo compartiendo un almuerzo, una pizza, pero en cualquier caso en un ambiente bastante descontracturado. Esa es una secuencia de acercamiento a la oficina, de cómo uno va llegando. Estos son los muebles que tenemos atrás, que están hechos con ladrillos y unos fenólicos de madera, hasta que hagamos el bueno. Pero usamos los agujeros de los ladrillos para guardar lapicera, llaves, pendrive, que no se encuentra porque se va para el fondo y es difícil. Esta es una secuencia de también situaciones: Augusto comiendo factura, Xavi media luna, yo pizza, algunos chicos trabajando, colgando banderines en un día de un cumpleaños. Y esto es parte de la selva que conforma Plural el día de hoy. Dicen, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Entonces, claramente habrá virtudes del mono para subir al árbol que no están en la de nosotros. Entonces, la reflexión viene a ser, bueno, en algún punto hubo un momento donde cada uno de nosotros como arquitectos quiso hacer toda la selva a la vez, y el resultado está en que yo estoy en la parte creativa o de proyecto porque no administré también las obras como Luis, o no dirigí técnicamente las obras mejor que Sebastián. Entonces, el motivo por el que distribuimos las áreas en la oficina, y cada uno se encarga de un área en particular, entendiendo que el mono tendrá sus virtudes y así también el elefante para otras cosas, y así. El contexto tiene de fondo un diario. Me interesa muchísimo que todos los estudiantes, ya sea de primero a quinto año y recibidos también, tengan contacto con el diario y sepan que estamos interviniendo en una ciudad donde las condicionantes aparecen ahí. Y esas condicionantes a veces son negativas, y en la mayor, digamos, la más optimista de las miradas sería encontrar en el diario un campo de oportunidades. Pero en cualquier caso hay que estar informado. Imágenes de dónde nos toca intervenir. Y estas son cosas que son obvias para nosotros. El reloj aparece fundamentalmente porque una vez que entendemos el contexto donde estamos, el tiempo es una variable que está continuamente pendiente de nosotros, y lo traigo a colación para la generación de conocimiento. Entonces es vital que ustedes aprovechen este tiempo para generar conocimiento en la universidad, en la medida de lo posible, después con un máster, e invertir tiempo en la generación de conocimiento, porque ese tiempo es escaso cuando salimos a la cancha, entre comillas. Entonces uno tiene que estar respondiendo cosas en velocidad, y bueno, cuanto más formado esté uno, más didáctica será la respuesta, o más práctica, o más contundente. A veces no tenemos tiempo de hacer una reflexión tan fuerte. No necesariamente hay que hacer un máster. Si se puede viajar y si se puede prestar atención a las cosas que están a nuestro alrededor, basta. Pero el tiempo creo que hay que tenerlo en cuenta. Esto es un alambre muy especial. Vendría a representar lo que es lo atamos con alambre, que es bien tucumano. Así como es tucumano el contexto, es tucumano el hecho de lo atamos con alambre. Nos habla de cierta informalidad del entorno y nos muestra que, bueno, uno a veces puede ser informal y que nuestra tarea es exactamente lo opuesto, es decir, intentar ser profesionales, serios, correctos, entregar cosas en tiempo y forma, y somos parte de una cadena bastante grande, y lo atamos con alambre como hecho informal, lo encontramos continuamente. Entonces es como una batalla a ganarle a algo que también es obvio que es tucumano. Y esto que es el mate indica cosas como la identidad, y hay cosas que las dejamos de perder de vista porque son obvias para nosotros, pero dejan de ser obvias cuando uno cruza el río Salí y se va a Buenos Aires. Uno dirá mate, bueno, uno se va a Uruguay y habrá relación con el mate, y quizás en Brasil no tanto, y a medida que me alejo el mate ya en España es más sorpresa, y así a medida que me alejo.
Y el mate está de referencia, pero podrían ser muchas cosas obvias que siempre hay que tenerlas en cuenta como parte de nuestra identidad, y en algún momento podemos sacar fortalezas de eso. Es obvio el mate, es obvio el asado, es obvio el River Boca, es obvio el Fernet, es obvio la reunión alrededor del mate. Entonces, cuando alguien de Taiwán pregunta ¿y qué es el mate? Y bueno, uno tiene que decirle que con un mate puede resolver un proyecto con los amigos, puede resolver algo con un operario, puede destrabar una charla con un cliente, pero en cualquier caso conforma nuestra identidad. Y esto es para dar pie a la parte proyectual, tiene que ver con una síntesis de un estómago y mariposa. Entonces, como idea general en la oficina, creemos que no siempre todas las cosas que se propone de arquitectura tienen que tener un porqué preciso. Es decir, en la mayor parte de los casos intentamos que así sea y que tenga lógica y que tenga una respuesta sólida y que tenga contenido y que haya una idea y que haya un concepto, pero en cualquier aspecto de estas cosas a veces no se habla, que son la intuición o la sensación estomacal interior de donde uno siente que por ahí puede ir la cosa, aun cuando no haya que responder exactamente un porqué. Obviamente está puesta para que lo discutamos. Y la lupa tiene que ver con nuestra exploración proyectual para dar pie a la presentación de los proyectos. Y aparece un primer acercamiento. Esto es un cliente que quería una vivienda que no tuviera columnas en la galería, razón por la cual hace ya 5 años optamos por hacer una viga que tiene 16 metros de largo y permite resolver estructuralmente el ancho del terreno y lograr el pedido del cliente. Entonces, con esto damos pie a lo que serían las obras que van a estar con hilos conductores. Esta es la vivienda Lizárraga y esta es una parte de la viga, la otra no se veía, pero acá apoyan esta columna y en el otro punto en un asador. Eso obviamente habla de una complejidad estructural o de una propuesta estructural que en una casa de Francisco también tomamos la posta y resolvemos lo que el cliente quería, que era estacionar el auto en un ambiente donde no hubiera columnas, razón por la cual hacemos un voladizo de 6 metros y obviamente esto tenderá a caer, por lo tanto hay un sobrepeso en la otra punta de la casa que lo permite. Y paralelamente a eso, cuando se lograba esa ligereza, al no tener columnas, en el poco ancho que tenemos en el terreno, encontramos cierta, espacialidad y decidimos fragmentar el terreno en patios y aparece, esta es la imagen del render, un concepto que empezamos a desarrollarlo en diferentes casas que tiene relación directa con el patio. El patio es este espacio central que sin él no funcionaría. Eso sería ideal lograrlo, es decir, intentar hacer un proyecto de arquitectura, en este caso con un patio, que si se prescindiera de él, la cosa no funcione. Si esta casa uno, saca el patio y sigue funcionando, bueno, señales que no es tan trascendente la existencia de él. Bueno, con respecto a los patios, aparece Casa Sara, que, bueno, en una charla, de las primeras charlas, habla de que quería que el verde entre dentro de su casa, razón por la cual elaboramos más de un patio. Y se perfora una losa que no tiene vigas y que tecnológicamente lo resolvemos con una losa con pelotas. Pero en cualquier caso, lo que me importa remarcar acá es que, bueno, hay que darle un valor muy específico a las palabras en este caso y a saber interpretar o prestar mucha atención a las palabras con las que un cliente se comunica con uno y de esas palabras poder lograr un partido de arquitectura y decisiones como esta, donde trabajamos con una losa con pelotas que no tiene vigas, nos permite leerla a la casa como 2 tapas, con una continuidad extraordinaria, con vidrios llegando hasta el fondo de losa y resolviendo espacios con luces mayores y obviamente perforada por los patios a los que hacía referencia.
Tomando la idea del patio, esta es una casa que está en proyecto en este momento, donde allá se deja entrever un patio donde, bueno, es más grande que la primera, no son subdivididos como la segunda, sino que es un solo gran patio y algunos de los desarrollos conceptuales que le mostramos al cliente. Esto también nos habla de cierta flexibilidad y capaz que nos introduce en el tema del clima y entender que así como Tucumán tiene esas cosas obvias de las que hablábamos, hay un clima que nos permite estar en un 80% del año afuera. Entonces es usual para nosotros también tomar una cerveza afuera, tomar un mate afuera. Si estaríamos interviniendo en Finlandia, probablemente las casas serían más compactas para que si se genera calor, se pudiera mantener el calor. En este caso, el estudio de la función nos lleva a pensar situaciones íntimas como esta, pocos metros cuadrados, pero que la sensación sea de flexibilidad. Y estas son plantas de las 3 casas, la primera con este patio, la segunda con estos 4 patios y la tercera con un patio más grande con otras proporciones, pero en cualquier caso ninguna de las 3 casas funcionaría sin la existencia de ella. Con respecto al clima, estas imágenes seguro las reconocen y nos vamos a las terrazas. Así como hablábamos de las reuniones en un patio, también podemos hablar de reuniones en balcones que no sean balcones, que sean terrazas. En este caso en particular, este es un balcón de un edificio en la calle Congreso 228, donde tenemos la oficina, y en principio están colocadas ahí para que uno pueda reunirse en esa terraza y tener una mirada directa a lo que es la peatonal de la casa histórica y la catedral, cosa que resulta atractivo. Con respecto a la terraza, pasamos a otro edificio, que es el edificio de la calle San Lorenzo, donde tenemos un frente de un edificio bastante importante al frente de esto. Entonces en estos puntos trabajamos con unas terrazas que son bastante generosas, también nos permiten la reunión, estar más protegidos de la calle, estar más fresquitos, y hay espacios como estos, que la verdad que en condiciones como las de Tucumán son bastante agradables la cosa. Obviamente esto también supone una pelea, entre comillas, con el cliente, en donde damos más metros cuadrados de un espacio abierto, cuando a veces en la ecuación el cliente quiere más metros cuadrados cerrados para que lo pueda alquilar mejor. Pero en cualquier caso aparecen cosas como esta, que son fotos de detalles que nos interesan, en este caso la combinación del hormigón así como más rústico con una baranda metálica. Con respecto a las terrazas, saltamos a la General Paz 190, que es un edificio que está en construcción ahora, donde llevamos al extremo el concepto de las terrazas y lo alentamos como si fuera la vivencia de una galería en una casa. Entonces, llevamos las cocinas hacia el frente, ponemos paneles de vidrio, hacemos unas terrazas que son más importantes que las 2 anteriores y lo protegemos para crear una atmósfera particular, lo defendemos del clima, queda filtrada la luz y la sombra a través de las hojas, en algunos puntos se puede abrir, uno está en contacto con la calle pero protegido, los dormitorios están hacia patios internos, entonces con eso estamos diciendo, bueno, en este edificio, en los dormitorios se duerme y está más fresquito y eventualmente los patios permiten que ventile, pero no es un dormitorio hacia la calle. Entonces, con eso damos valor a lo que es, digamos, el circuito social entre cocina, estares y terraza, protegido por esta atmósfera que creemos que va a tener. Este es el primero de los edificios, en la Congreso, con una terraza más chiquita, la San Lorenzo, y esto es la planta de la General Paz, como intentando poner en crisis los planos comparativamente. Con respecto a esto, también empezamos a ensayar otras cosas que tienen que ver con los filtros, y acá trabajamos con un filtro que será metálico con una enredadera verde que le dará el color que decidamos y que el clima decida y que lo que el sistema de riego continuo permita, pero en cualquier caso es una exploración con una pantalla metálica y con verde. En este caso fue una exploración con pantallas que son de madera y que nos permiten otro tipo de flexibilidad, pero en cualquier caso es un análisis del contacto entre el interior y el exterior. Y pasan cosas como esta,
en donde se pone en riesgo la vida de un transeúnte.